A lo largo de esta serie de videos he mostrado cómo configurar un entorno en el cual dispongo de una máquina virtual con un Windows Server en el cual he configurado Active Directory, servicios DNS y he creado un dominio al cual se han unido dos máquinas virtuales cliente en las cuales he instalado SQL Server. Ambas instancias de SQL Server pueden ser accedidas, la del cliente 1 desde el cliente 2 y viceversa. Ahora en esta sesión voy a desarrollar el proceso para replicar una base de datos. En Microsoft SQL Server, la replicación es un método que nos permite copiar y distribuir la información, todos los objetos que están en una base de datos hacia otra, para permitir la sincronización y que ambas mantengan la información coherente. Vamos a ver en este video rápidamente los tipos de replicación y haremos una replicación de merge haciendo uso del agente de snapshot y de una carpeta compartida que nos servirá para guardar las diferentes instantáneas. Lo que haré es iniciar sesión en el SQL Server Management Studio en cada máquina virtual para proceder a hacer las diferentes configuraciones. La máquina virtual número 1 va a actuar como el equipo publicador. Y es que la replicación usa la metáfora del sector de las imprentas o editoriales para representar el funcionamiento. En este caso, el publicador es la instancia de la base de datos que va a dejar que sus registros estén disponibles a otras ubicaciones, a otras instancias a través de la replicación. Entonces, mi instancia publicador, en este caso, va a ser la instancia MS-SQL Server 1 de la máquina virtual 1 que he llamado cliente 1. Yo puedo realizar de hecho, una o varias publicaciones. Pueden ser distintas bases de datos, distintos objetos. El suscriptor es la otra instancia, en este caso, en la segunda máquina virtual, la máquina cliente 2, que va a recibir los datos que se replican. Yo puedo tener en mi instancia un suscriptor, puede recibir datos de varios publicadores, puede recibir varias publicaciones. Por tanto, permite recibir información de diferentes bases de datos. Y en función del tipo de replicación elegida, también es posible intercambiar modificaciones que se hayan hecho en esta instancia, es decir, mandar estos datos al publicador para que sean actualizados y todos los suscriptores tengan la información correcta. Es el equipo
publicador en el cual se van a realizar las publicaciones. Este concepto implica otro concepto del mundo editorial, que son los artículos. Las publicaciones son un conjunto de artículos y los artículos ya son los objetos de las bases de datos que yo quiero replicar. En una publicación pueden haber diferentes artículos, tablas, vistas, procedimientos almacenados, etc. También es posible que las tablas se filtren mediante consultas. Por otro lado, la suscripción es la solicitud de una copia de una publicación que se entrega a un suscriptor. La suscripción es la que define qué publicación se recibe, dónde y cuándo. Estos parámetros, todos estos aspectos se configuran de forma gráfica desde el Management Studio. Por último, el distribuidor va a almacenar los datos de replicación y puede ser una instancia de base de datos diferente a la del publicador. Entre el publicador, el distribuidor y el suscriptor median los agentes de replicación. Los agentes de replicación son programas que se encargan de ejecutar las tareas asociadas, manteniendo el registro de los cambios y permitir la distribución de los datos. En este caso, el SQL Server Agent permite que estos agentes puedan ejecutarse. Uno de ellos es el agente de capturas de instantánea, que prepara los esquemas, los datos iniciales, captura los archivos de instantánea y registra la información acerca de la distribución, de la sincronización y la distribución. Lo siguiente que necesito hacer es crear una carpeta compartida en la máquina virtual del cliente 1. En esta carpeta compartida voy a almacenar cada una de los ficheros de las instantáneas que va a administrar el agente de Snapshot. Y estos ficheros podrán ser leídos después en el equipo número 2 para poder ser replicada ahí la base de datos. En el equipo 1, en C voy a crear una carpeta llamada replicación. Hago clic derecho en propiedades, en la pestaña compartir, uso compartido avanzado, tildo la casilla compartir esta carpeta y en el botón permisos marco cambiar y leer. Luego aplico y acepto los cambios. Luego en la pestaña seguridad voy a darle permisos al usuario de SQL Admin del dominio de aprendizaje sin fronteras. Como ven, no aparece en esa lista. Entonces voy a hacer clic en editar para agregar un nuevo usuario. Estos usuarios y grupos que miran aquí son los que tienen permiso, acceso o modificación respectivamente sobre esta carpeta de replicación. Entonces, para que mi agente de Snapshot pueda acceder a ella y escribir en ella, voy a hacer clic en editar y en el botón agregar. Escribo el nombre del objeto que es el usuario SQL admin. Hago clic en comprobar nombre
me pide las credenciales de una cuenta con permisos para ese dominio. Por ejemplo, puedo usar el usuario administrador de mi Active Directory. Ya he verificado que existe SQL Admin, hago clic en aceptar y voy a darle el permiso de modificar lectura y ejecución, mostrar contenido de carpeta, lectura y escritura. Y por último, clic en aceptar. Seguidamente, debo verificar que pueda acceder el equipo cliente 2 a esta carpeta compartida. Inicio sesión, escribo el comando Windows R y coloco / invertido el nombre del equipo cliente 1 / nombre de la carpeta replicación. Y ahora me pide las credenciales para conectarme a este cliente 1. Para poder acceder a la carpeta, voy a escribir el nombre de usuario de SQL Admin, que tiene permisos de lectura y escritura, colocar su contraseña y ahora se abre, al hacer clic en el botón aceptar, se abre la carpeta compartida de replicación. De vuelta a SQL Server Management, en mi cliente 1 voy a crear la base de datos de Northwind, ya que voy a restaurarla a partir de un script que encontré en internet. Ustedes pueden hacerlo a partir de algún script o algún archivo back que ya tengan. Este es el script. Voy a seleccionarlo todo y voy a ejecutar el query. Aquí ya se ha restaurado la base de datos y ya tengo toda la información necesaria para comenzar el proceso de replicación. Anteriormente había hecho algunas pruebas, por lo que voy a deshabilitar la publicación y su distribución. Si ustedes por algún motivo tuvieron error, pueden usar este asistente, es bastante intuitivo. También voy a eliminar los archivos, una replicación previa que había hecho antes de la grabación. El mismo equipo, cliente 1, va a actuar como distribuidor y replicador. Como distribuidor porque él va a almacenar los datos de la replicación y los metadatos acerca de la publicación. Y como cola para los datos que se transfieren del publicador a los suscriptores. Así que voy a dejar marcada la opción 1 porque esta misma instancia va a actuar como distribuidor. Luego voy a hacer clic en siguiente y la carpeta de instantáneas va a ser mi carpeta compartida. Ojo que tengo que poner la ruta correcta porque el asistente no la valida. Ahora, el nombre de la base de datos de distribución es lo que se solicita en esta pantalla. Voy a colocarle como nombre distribución Norwin y haré clic en siguiente. Luego en siguiente y siguiente de nuevo y haré clic en finalizar. Los demás opciones las dejo por defecto. Ahora si refresco, hago ahora una nueva publicación.
la misma instancia será el publicador. Es decir, la instancia que deja que los datos estén disponibles para otras ubicaciones o instancias. La base de datos de la cual voy a publicar es Nordwind. Hago clic en siguiente y ahora me solicita el tipo de instantánea, perdón, el tipo de publicación. La de instantáneas se utiliza cuando la mayoría de los datos no cambian frecuentemente, solo se van a replicar pequeñas cantidades de datos, se pueden esperar periodos de latencia largos aceptables y están involucrados tipos de datos blob como ntext o image. La transaccional es útil en escenarios en que los suscriptores pueden tratar a sus datos como de solo lectura y necesitan cambios a los datos con una cantidad mínima de latencia. En el caso de la mezcla, esta permite que varios sitios funcionen de manera autónoma y que más adelante las modificaciones de los datos se fundan en un resultado único y uniforme. En este tipo de publicación, SQL Server lleva un rastreo de los cambios realizados y añade columnas identificativas para cada fila en las instancias. Yo voy a utilizar la publicación de mezcla, ya que solo tengo los servidores y no múltiples nodos. Además, la publicación de mezclas me permite actualizar los datos publicados de manera independiente, de forma tal que si los suscriptores hacen cambios y el publicador también, pues esos cambios se funden. Esa es la que elegiré yo. Ahora voy a hacer clic en el botón de siguiente para elegir el tipo de publicación. Ahora me solicitas qué versión de SQL Server estoy utilizando. Dejo la opción SQL Server 2008 o posterior, puesto que estoy utilizando Windows SQL Server 2022. Ahora, estos son los artículos que voy a publicar. Los artículos son las tablas, objetos, vistas, procedimientos que yo voy a publicar. Lo más recomendable es evitar publicar triggers. Si hago clic en ese combo y hago clic en las propiedades de todos los artículos de tabla, van a ver que aparece por defecto copiar desencadenadores de tabla. Esto se debería poner en false, es lo más recomendable, ya que hay algunos triggers que se disparan al insertar registro. Y cuando yo hago la replicación, también se dispararía el trigger, lo cual crearía conflictos. Por ejemplo, de simplicidad voy a dejar todos los valores por defecto y voy a hacer clic en siguiente. Ahora me dice en la pantalla que hay algunos problemas con los artículos y que va a hacer cambios. Por ejemplo, me dice que va a agregar columnas Unique Identifier a las tablas. Esto lo hace porque como publicador y suscriptor son independientes y pueden hacer cambios. Si ambos modifican, si se modifica una misma fila en ambas instancias, la columna Unique Identifier ayudará a evitar conflictos. Por otro lado, el tamaño de las tablas podría ser mayor. Voy a hacer clic en siguiente y me da la opción de agregar filtros a los datos de la publicación. Estos son filtros horizontales, es decir, yo puedo seleccionar una tabla a filtrar y escribir una instrucción filtro para así no mandar todos los datos de una tabla.
Como miran, la instrucción es un select where u otra que yo considere escribir. A mí me interesa mandar todas las tablas y por tanto voy a dejar los valores por defecto. Así que haré clic en cancelar y voy a hacer clic en siguiente. Ahora, crear una instantánea inmediatamente. Las suscripciones inician con una instantánea, sí, pero también me da la opción de que sea algo cíclico y que se repita la publicación, la creación de instantáneas. Esto puede ser contraproducente, ya que si hay cambios en el suscriptor y esto no lo ha integrado en el publicador y yo marco esta casilla al publicador cuando se crea una nueva instantánea de la base de datos y luego esta se replique en el suscriptor, este ya no va a tener los cambios que él hizo. Por tanto, yo debo dejar desmarcada la casilla programar asistente. Hago clic en siguiente y luego debo especificar un inicio de sesión para el agente de replicación. Hago clic en configuración de seguridad y es aquí donde yo voy a usar la cuenta de SQL admin, que es la que tiene permiso de inicio de sesión y roles asociados suficientes en ambas instancias. Hago clic en siguiente y marco la opción que cree la publicación al finalizar y registro un nombre de la publicación. Por ejemplo, puedo ponerle replicación Northwind y hago clic en finalizar y ahí ya está creando la publicación. Como ven, todo es correcto. Puedo hacer clic en el botón de cerrar y aparece en la carpeta de publicaciones locales un ítem. Ahora, en la otra instancia, tengo la carpeta de replicación también. Entonces debo suscribirme. Hago clic derecho en suscripciones locales, nueva suscripción e inicio el asistente. Me voy a suscribir a una publicación. ¿Cuál es? ¿Cómo sé quién es el publicador? Bueno, debo de conectar al motor de base de datos de esa instancia, que es, ok, copié mal la contraseña. Debo de conectarme a cliente 1, a MS SQL Server 1. Y aquí me aparecen las bases de datos que tienen publicaciones disponibles, que es la base de datos Norwind y la replicación Norwind que creé. Voy a hacer clic en siguiente y voy a dejar la opción por defecto de ejecutar cada agente en su suscriptor, lo cual evita sobrecargar el cliente 1. Aquí me dice base de datos de suscripciones. Voy a crear en mi cliente, esta es la base de datos, mi base de datos réplica. Y aquí es donde se va a copiar toda la información. Ahora me dice agente propiedad de suscripción, especifica la cuenta de proceso. Y de nuevo, la máquina en la que se ejecutará el agente de mezcla va a ser mediante la cuenta de SQL admin y se ejecutará en SQL2. Dejo los valores por defecto y hago clic en siguiente. Este agente se ejecutará solo a petición o continuamente. Lo correcto sería ejecutar continuamente porque puede ser que hayan cambios tanto en publicador como en suscriptor. Y ahora, inicializar ¿cuándo? Inmediatamente. Hago clic en siguiente y en la prioridad para la resolución de conflictos dejo marcada gana el primero en el publicador.
Si hay algún conflicto, entonces el publicador es quien persiste. Al finalizar el asistente, crear la suscripción y hago clic en finalizar, que está creando la suscripción, y cierro. Ahora observan que ya me aparece mi suscripción local y también voy a mi carpeta compartida en C, en el cliente 1, desde el cliente 2, y aparece una carpeta UNC. Observen, ya aparece otra carpeta donde están todas los snapshots que hizo mi agente. Hizo diferentes snapshots para cada tabla. Por ejemplo, solo el solo el script para el esquema, para los triggers, para los procedimientos. Es decir, diferentes snapshots. Estos archivos pesan poco, pero son bastantes. Y es lo que usa el agente de suscripción para leer y recrear los datos en la otra instancia. Voy a refrescar la base de datos. Pueden encontrar que ya en la segunda instancia aparecen las tablas y voy a verificar que se encuentren datos ahí. Puedo hacer cualquier select, cualquier consulta que se me ocurra. Puedo comprobar los nombres de las regiones que tengo en esta réplica de la base de datos. Hago un select region from select region description from region y aparece cada una de las descripciones. También puedo contar la cantidad de los registros que aparecen en la tabla de empleados. Aparecen 9 registros y puedo verificar que esto es así si voy a la instancia donde tengo la base de datos original, por así decir. Si cuento la cantidad de empleados, también me dice hay 9. Si cuento las órdenes, bueno, me dice que son 830. Y lo mismo debería haber en la otra instancia. Hasta aquí esta serie de videos explicando el proceso de replicación de bases de datos de SQL Server usando Active Directory, dominios y 2 nodos con SQL Server. Gracias por haber visto estos videos y suscríbete al canal.